Ok, dale. Bueno, estamos aquí en una nueva sección del análisis político que hacemos en este canal. Vamos a hacer una nueva sección que se va a llamar Geopolítica by Dummies, for Dummies. Y en esta ocasión, mis amigos y yo, Jorge y David, vamos a tratar de desmenuzar los temas emergentes de la coyuntura internacional en este momento, que son inequívocamente Colombia y el conflicto palestino-israelí, de una manera un poquito superficial, porque son problemáticas multifactoriales y que tienen muchísimas aristas que analizar. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de lo que está aconteciendo en Colombia primero. Al parecer, el presidente Iván Duque, a raíz de la crisis económica muy en gran parte causada por el asunto del COVID, pues mandó una reforma tributaria que gravaba mucho el consumo de la clase media baja, y esto ha causado un movimiento social o una explosión social que no se había visto en mucho tiempo en Colombia. Aquí pues tenemos que hacer como que varios análisis. El primero de ellos, yo creo que a corto plazo, ¿cómo vemos si el movimiento realmente tiene fuerza como para convertirse en algo más? Y algunos actores dentro del país, hasta donde tenemos entendimiento, pueden capitalizar este movimiento para, pues no sé, ganar elecciones o mover el régimen político de Colombia. Como segundo punto, pues vamos a ver qué implicaciones tiene para la región, porque pues la región de por sí ya está caliente, ya tiene varios factores ahí rojos. Entonces vamos a ver qué tienen que aportar. Vamos, ¿quién dice yo? Pues si quieres yo empiezo. Vale. Vas. Es un asunto interesante porque esto viene un poquito de atrás, es decir, podríamos decir pues desde la presidencia de Uribe, ¿no? Estamos hablando por ahí de, si mal no recuerdo, principios de los 2000, y bueno, pues digamos que no fue precisamente lo más bonito que pudo haber vivido aquel país en ese entonces, porque pues los paramilitares se hacen más grandes y entran en más conflicto con la guerrilla, ¿no? Y en cierto sentido Uribe pues trae ese corte como, pues vamos a decirlo así, autoritario, bastante autoritario, en el que la ley está encima de todo, ¿no? Y usarla pública. En ese sentido, cuando llega Santos y propone tuve la oportunidad incluso de vivirlo bastante cerca, y me pude dar cuenta que aquella sociedad está incluso mucho más polarizada que México. Cosa rara decirlo, porque sé que no, pero en realidad sí. Simplemente en aquel entonces, en aquel momento histórico en el que estaban hablando de un proceso de paz, pues estaban divididos entre los del no y los del sí, y tuve oportunidad de escuchar algunas discusiones y eran argumentos y puntos interesantes, muy parecido a lo que por acá se da con respecto a las prebendas con los políticos y a la posibilidad incluso de acceder a cargos públicos por parte de los guerrilleros que se desmilitarizaban como tal, ¿no? Entonces, Uribe siempre fue uno de los actores más importantes en ese momento histórico de Colombia, porque era básicamente quien traía como que la bandera del no, pues no, ¿cómo creen que vamos a hacer un tratado de paz con la guerrilla? Con una guerrilla de 50 años. Y pues desde ahí empezó como a meter cizaña, y obviamente termina Santos, le dan el premio Nobel de la Paz, muy bonito, todo, y llega Duque. Entonces, quien dice Duque tiene que decir forzosamente Santos. Quien mece la mano, la mano es Uribe, no Duque. Tan es así que en medios internacionales quien sale hablando de la crisis es Uribe, no Duque.
Entonces ya en contexto, pues efectivamente se juntó todo porque resulta que la pandemia les vino a dar toda la torre económicamente y la única salida que tienen, pues es hacer reformas tributarias. Esta que fue la que comenzó todo, pues estamos hablando de la tercera reforma tributaria que termina así pegándoles de una forma bastante fuerte a las clases medias y a las clases bajas, porque básicamente está grabando todos los servicios públicos. Reduce, si mal no recuerdo, la cantidad necesaria para poder presentar el impuesto a la renta. No recuerdo exactamente la cantidad, pero creo que estamos hablando de 1,000,000 de pesos colombianos, que serían alrededor de unos 6,000 pesos mexicanos. Puede fallar un poco, no recuerdo exactamente cómo anda el tipo de cambio. Y además los plásticos de primer uso. Básicamente la reforma tributaria que propusieron, pues grababa absolutamente todo con la intención de ampliar la base tributaria, ¿no? Dime. Bueno, no, que iba a completar lo tuyo. ¿Listo, Poli? O... Sí, no, adelante. Ok, vas, Choco. Pues estamos cerca en la cuestión histórica. Nada más habría que aclarar que Duque llega al poder justamente por el desencanto con el proceso de paz. Duque es resultado de esa parte que está muy a favor del no y que no está contenta con las concesiones que se le dan a la guerrilla. Y cabe destacar, creo que es no solo el presidente más joven de Colombia, me parece, pero está en el rango de los más jóvenes, es de los más votados. O sea, dentro de esta división que tú hablas, no es un presidente tan... Espérenme tantito. Perdón, es que tengo perros. No es un presidente que empiece de manera particularmente negativa. Lo que pasa es que Duque no es brillante y no tiene ese carisma que Uribe sí tiene. Exacto. Uribe es un personaje muy carismático y como vi en varios videos de Colombia, dicen, todo se le resbala al hombre este. O sea, si hay actos de corrupción se le resbala, si la policía te cometió crímenes de lesa humanidad se le resbala. O sea, Uribe todo le viene guango. Duque no tiene esa capacidad. Y aquí voy a robarme algunos argumentos de nuestro querido Abraham. Esto que estamos viendo ahorita es nada más la continuación del 2000. Porque el 2020, no, o sea, fue un año de Pax covidiana, pero recordemos que 2018 y 2019 fueron años bastante convulsos a nivel general, en particular en América Latina. Lo que pasa es que con el pretexto del COVID, que todos tenemos que estar en la casa, las manifestaciones pararon. Con respecto a la reforma tributaria, como no le entendía muy bien, estuve buscando videos justamente de colombianos. Hay un canal que se llama La Puya, que es bastante bueno, son bastante puntillosos. Y una de las cosas que yo me enteré ahí es que esto se venía dando desde el 2020 y traían un ejercicio muy mexicano en el que alguien de su gobierno salía a decir, por ejemplo, que iba a haber un impuesto al café, calaban la reacción y luego salía nuestro querido Duque a decir, no, ¿cómo creen? Eso no va a pasar nunca. Y entonces, aparte de que la reforma les pega en lo económico, porque son aumentos sí, prácticamente a todos los bienes, creo que el equivalente era $10,000 al año, $10,000 al año, cuando les aplican los impuestos. El mínimo que ellos son como $650 al mes, y son los únicos que están en forma. Ok. Hay unos elementos de los canales que el argumento era subsidio tanto
tu base recaudatoria. Tienes que lidiar con el déficit que te estás cargando, que es en parte culpa del COVID, y tienes que pagar la deuda para no perder tu grado de inversión. Que son cosas que a mí no se me habían ocurrido si no fue que nos puso a hacer tarea Abraham. Entonces, así como arranque, esos serían mis puntos. No sé para dónde quieras llevar la ¿Puedo conversación. acotar algo? Ok, sí. Respecto al otro punto que comentaste. Uh-huh. Por ahí me voy a poner un poquito académico, muchachos, así que aviso de una vez. Ok. Escudo contra la mamación. Por ahí alguna vez leí por ahí alguna vez un librito muy interesante que se llama El curso de la historia, de Alain Badiou, donde precisamente voy a utilizarlo para contestar esto que comentaste, Abraham, de si va a escalar a más. Yo siento que no, es una revuelta inmediata. Va a terminar el asunto, es decir, van a arreglar, a institucionalizar las demandas, a tratar de generar un poquito menos de presión respecto a la cuestión de la opresión, porque ese es otro tema, y van a lograr calmar un poco a poco las aguas, ¿no? De hecho, me parece que en Cali ya está, la situación ya no está tan tensa, empiezan como a calmarse. Entonces, pues no, la verdad yo no siento que escale más allá de lo necesario o de los límites establecidos incluso por el mismo Duque y por el mismo Uribe, ¿no? Empiezan a ceder también ante la presión internacional, poca, pero la hay. Y lo tenían presupuestado, desde mi punto de vista lo tenían presupuestado. Entonces, en ese sentido, la revuelta no va a ir más allá de exigir las demandas que se tire que de hecho ya se tiró la reforma tributaria, pero ahora quieren que salga Duque, cosa que dudo mucho que suceda, porque eso sí desestabilizaría demasiado la nación, porque ¿a quién pones? ¿No? Entonces, y no solamente la nación, sino la región en sí misma. Estamos hablando de la entrada básicamente a Sudamérica. ¿Puedo contraargumentarte? Claro. Adelante. Yo ahí es donde, justamente por lo que le dijiste, por lo que acabas de decir de que ya se retiró la reforma, es que no estoy seguro que esto se acabe rápido. Las demandas ya trascendieron la cuestión de la reforma, ya, déjame ver, por acá los había puesto. Bueno, uno, ya trascendieron la cuestión de la reforma. Dos, hay un contrapunteo ahí fuerte entre la posición de Duque, que es de discusión nacional, contra la de los grupos que están organizados en la protesta, que es como de negociación. Duque lo que quiere es como hacer un show mediático y no se lo quieren permitir la parte de los grupos que se están manifestando. Yo ahí creo que esto sí se puede, o sea, salir de control es una palabra muy fuerte, pero yo no veo ahorita todavía que nadie tenga ganas de desescalar esta situación. Entonces entrarías en dos cuestiones. ¿Tanto le pesa el ego a Duque? ¿Y qué tanto ya se convirtió la salida de Duque? ¿Qué tanto ya se enraizó la salida de Duque en el movimiento social, en la psique colectiva de los grupos que están movilizados? Ajá. Yo creo que esos son los puntos que te dirían si esto sigue o logra parar, porque además los colombianos, como buenos sudamericanos, no le tienen tanto miedo a la represión. Lo que nosotros entendemos como represión en México es un juego comparado con lo que se entiende como represión en Sudamérica. Entonces, yo no estoy seguro de qué va a pasar, porque además, corrígeme si me equivoco, Duque no se puede reelegir. No, me pareció no. O sea, se acaba esta administración y se podría reelegir después porque funciona o sea, dejas pasar uno y puedes reelegirte porque así funciona periodos consecutivos no se pueden. La Constitución, pero no podría. Entonces, como que los incentivos para bajarle tampoco están ahí. Pero, ok, entiendo el punto, pero dentro de toda esa situación, insisto que es algo presupuestado incluso por el mismo Duque y por el mismo Uribe. Yo, insisto, siento que no va a escalar más allá, no, es una revuelta de latigazo. ¡Pum! Da el latigazo, se cumple lo que necesitan, lo que quieren y se acaba. No va más allá, no tiene, yo desde mi perspectiva no siento que trascienda a una revuelta permanente, pues no va más allá, a pesar de que estamos hablando de hace una semana que
manifestaciones han sido como constantes, no va a trascender más allá. Insisto, y estoy de acuerdo en lo que dices. Sin embargo, sí considero que está dentro de lo presupuestado, dentro del costo político que podrían asumir, que podría asumir el gobierno colombiano con respecto a esta situación. Posiblemente no se dimensionaban que fuera a ser de esa proporción. Sin embargo, yo sí siento que están medio tratando de ver cómo controlar un poco, porque ya entró la presión internacional, insisto. Entonces no le conviene a Duque, con todo y lo parco que es, porque sí es joven, pero es un güey bien parco, tener más desestabilidad de la que ya tiene en este momento y con la que puede manejar ahorita. ¿Puedo contraargumentar? Sí, adelante. Ok. Bueno, yo creo que estoy más del lado de Choco, porque aparte creo que los argumentos del movimiento social persisten y van a persistir, muy a pesar de que se busquen aliviar con simples curitas o con simples bomberazos ahí de echar para atrás ciertas cosas tributarias que se querían echar. Yo creo que la desigualdad de Colombia es uno de los detonantes de que este movimiento social haya sido tan efervescente. Y creo que los colombianos se están dando cuenta en cierta manera que la única vía para detener esta como que catástrofe de deuda que han jalado desde los 80s, porque Colombia es por historia muy mala para pagar su deuda. Yo creo que la única forma es como que hacer que los grupos políticos que están como inquistados, porque estamos hablando de que Duque es hasta cierto punto un siervo de Uribe, y yo creo que la política económica y fiscal de Uribe se está reproduciendo con Duque, y los colombianos creo que no están dispuestos a ceder hasta cierto punto en ese punto, porque la desigualdad y los factores que están motivando la revuelta no van a desaparecer con simplemente quitar la reforma. Estoy de acuerdo, pero tampoco considero que estemos entrando en una crisis, posiblemente en su democracia sí, pero una crisis así de fuerte, no. El Poli yo les avisé. Es el músico del Titanic de la democracia. Sí, no está cabrón. Está tocando hasta que ya está hundido el barco. O sea, no lo veo en crisis, pero bueno, a lo mejor su democracia sí está en crisis. Pero a ver, espérame. Estamos hablando de la democracia colombiana, pero no a la profundidad en la que el Estado se vea como realmente. Ok, a ver, espérame, vamos a definir los parámetros de los que estamos hablando, porque a lo mejor no estamos hablando de los mismos parámetros. Creo que esto es el camino de Colombia a un caudillazgo de izquierda, no. Y creo que tampoco Abraham está diciendo eso. No. Pero yo sí creo que esto, en especial porque, mira, según yo, la agenda de los grupos, Comité Nacional de Paro se llaman, es vacunación masiva, la cual de algún modo es resoluble, ¿no? Reactivación segura, lo cual nadie sabe qué significa una reactivación segura. No violencia. O sea, ¿cómo resuelves un asunto endémico de Colombia desde los 70s, 80s, ¿no? Al menos desde las épocas de las drogas, olvidémonos de Escobar. Olvidémonos de las dictaduras, concentrémonos en la parte del narco, ¿no? Desde los 80s tienen violencia. ¿Cómo llegas a la no violencia? Si se trata de no violencia estatal, o sea, de no represión, pues de entrada tienes también que empezarle a bajar a las manifestaciones, cosa que ellos no quieren hacer. Pero no. Espérame. Protección a los más vulnerables, ok, lo cubrirías con este ingreso básico emergente. Estabilización de las finanzas públicas. O pides prestado o subes impuestos. Es un pésimo momento para subir impuestos, estamos de acuerdo. No, te tocaría endeudamiento, aunque Abraham ahorita va a brincar porque yo dije que convendría endeudamiento, pero convendría, o sea, tu salida es endeudamiento. Sí. ¿No? Endeudamiento e inversión pública a lo cabrón para reactivar la economía.
Matrícula cero, creo que es un pleito que traen con las universidades. Ese no lo entiendo bien, así que no me voy a meter mucho, pero creo que es con las universidades. Aparte se metió en esta reunión que tuvieron, retiro de la reforma de salud, que no sé, o sea, que no me dio tiempo de revisar exactamente qué es, pero ya te estás metiendo en otro tema que es bastante espinoso y complicado, y suspensión de fumigaciones con glifosato. ¿Cuáles puedes cumplir? ¿Cuáles de las que puedes cumplir les parecerían lo suficientemente fuertes para desescalar como sociedad civil? ¿No? ¿En qué rango es que eso es permisible? La otra, que también es válida. Déjame termino y ya te doy la palabra. Creo que aquí lo que tendría que ver mucho es qué tanto se mueve la opinión pública, o sea, qué tan bien manejan los diferentes lados en la comunicación y qué tanto se puede cansar la gente que está participando, porque bueno, una movilización así de grande es muy costosa en términos emocionales. Sí. Por ahí es donde creo que podría venir la desescalada, que de repente la gente se canse porque además el uribismo o duquismo maneje bien la comunicación y los hagan ver mal. Pero fuera de eso, yo no creo que esto se pare en 15 días. No, tampoco estoy hablando de que la cosa vaya a terminar en 15 días, precisamente. Sin embargo, sí considero que el conflicto en este sentido, en la forma en la que se está dando, es sano. Y en cierto sentido van a terminar obligando a Duque y al Estado colombiano a recular en muchas de las situaciones y en tratar de resolver las otras que traen ahí como pendientes, ¿no? Efectivamente, el asunto de la justicia social es un asunto que Colombia trae desde los 80 y que han venido arrastrando y arrastrando y arrastrando. Por ponerte un ejemplo, hay una, y aquí se nota, incluso en Colombia se nota más que aquí, hay una cosa precisamente que se le llama el Transmilenio, que es el papá del Metrobús. Y puedes incluso en una paseada por Cartagena darte cuenta de la gran brecha social que existe. Y ese es uno de los grandes temas pendientes que tiene el Estado colombiano en todo momento desde, pues, digamos que sabemos de Colombia, en el punto internacional, ¿no? Dentro del mapa internacional. Esta cosa que incluso es una canción, hay un barrio que se llama Chambacú, en Cartagena, India, que literal son casas de cartón. Y estamos hablando de, ¿qué te gusta? Por ponerte un ejemplo, no sé, unos 20,000 metros cuadrados. Y así, pegadito, la zona turística. Y dices, ¿qué onda, no? Sí te saca mucho de onda. Entonces, por eso te digo, la polarización que traen ya de por sí arrastrando también de tiempo atrás, yo sí noto que el conflicto en este momento es la solución más sana que pueden tener, porque está claro que el Estado colombiano no los escucha. Y en términos ya teóricos de la democracia, si no hay conflicto, no hay solución per se. No estoy de acuerdo con esa, pero dale. Bueno, ahorita yo creo que más allá también de que se vaya a desescalar este conflicto, yo creo que también tenemos que hablar de la soberbia como lo que explicó de Uribe, ¿no? La soberbia con la que han actuado estos grupos de políticos que están detrás de Duque. Y el asunto el asunto de que Uribe le viene guango cualquier cosa o cualquier crítica que le venga sobre la violación a los derechos humanos, la represión, etcétera. Todo este asunto le va a dificultar, mientras más persista, le va a dificultar a Uribe y a su grupo político darle una resolución un poco más pacífica al asunto. Pero también a eso le unamos que no sabemos exactamente de qué lado está jugando Estados Unidos también aquí, porque recordemos, y aquí es donde viene la parte geopolítica, ¿no? Recordemos que Colombia tiene 9 o 10 bases militares y representa un fuerte bastión para la seguridad del Comando Sur para Estados Unidos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene también para Colombia o qué papel está jugando Estados Unidos dentro de todo esto?
Estados Unidos no se va a arriesgar a tirarle a tirarle a Duque. Está jugándole como ha jugado siempre, a ver quién va a ganar, y le ha puesto al caballo ganador, ¿no? Sin embargo, no creo que se arriesgue en este momento a meterse en un conflicto así cuando Medio Oriente está que arde. Y en términos, y en términos de importancia, si tú quieres, pues yo le apuesto más a Medio Oriente que a la región sur de mi continente. Lo va a dejar que Duque haga lo que tenga que hacer y que Uribe haga lo que tenga que hacer, pero que se controle. Realmente yo siento que a Estados Unidos ahorita no le preocupa tanto Colombia, le preocupa más la Franja de Gaza e Israel, que es uno de sus aliados más importantes. Choco. En este tema sí no sé si por las mismas razones, pero estoy de acuerdo con Poli en que no es un asunto ahorita de Estados Unidos. Se preocuparían si hubiera, por ejemplo, como una inclinación muy a la izquierda latinoamericana, que ahorita es bolivarianismo, pero los colombianos no son bolivarianos, o sea, no tienen una buena opinión al menos en términos generales, ni de Chávez ni de Maduro. Ni de Chávez, ni de Maduro, ni de Venezuela. Entonces yo no creo que sea por ahí, no creo que alcance para eso. La otra es que se le salga mucho de control a Duque en el sentido de represión, porque Estados Unidos, con algunas excepciones, sí pone atención a esas demandas cuando el uso de la violencia legítima del Estado deja de ser tan legítima, porque también se refleja mal en ellos. No estoy diciendo que sean unos santos, es una cuestión netamente de comunicación política y de imagen. Entonces, creo que si se saliera mucho de control, que es lo que yo me temo, porque no me parece que Duque sea particularmente brillante o particularmente buen negociador. O sea, Duque está ahí porque le caía bien a Uribe y porque era una imagen relativamente fresca. Creo que solo fue diputado o senador, no me acuerdo exactamente qué puesto tiene, pero no pasó por la administración pública, no fue ejecutivo en ningún lugar. O sea, a mí me preocupa que Duque no tiene las herramientas cognitivas para controlar esto. Esa es la parte que a mí me preocupa. Ajá, esa es la cerrazón, esa es la parte que yo creo que ya yo voy a cerrar con esto. Yo creo que esa es la parte que en mis perspectivas es que este conflicto a lo mejor no va a escalar todavía más cabrón hacia algo más internacional, pero va a ser un parteaguas de cómo van a ser los conflictos en Sudamérica, por lo mismo que estamos diciendo ahorita, que Estados Unidos como que no sabe si realmente quiere meter la mano o no, lo mantiene en estado de latencia sin realmente tener una injerencia real o tomar una decisión, ¿no? Y aquí yo creo que no hay ni de un lado ni del otro las capacidades intelectuales y de negociación estratégicas para llegar a un buen puerto en este conflicto. Pero bueno, creo que en ese sentido sí podríamos, por eso les decía desde el principio, que sí podríamos hablar de una crisis de la democracia en Colombia. ¿Por qué? Porque estamos ante el fortalecimiento del autoritarismo como tal, que utiliza la democracia como acicate para legitimarse y a sí misma, pues, ¿no? Ellos dicen, yo tengo el poder porque accedí a él de manera democrática a través del voto popular y básicamente esto me faculta para poder utilizar el mismo argumento, no solamente a mi favor, sino como una especie de base para que mis acciones sean legítimas y se vean de esa forma. Sin embargo, este mismo fortalecimiento de la derecha colombiana, pues estamos hablando de ese tipo de espectro político, pues sí nos debería como de alarmar un poquito porque aquella zona, acostumbrada así a ese tipo de situaciones, está regresando a los 60, así, tal cual, o sea, y tú dices, bueno, acá tampoco la cosa es como muy distinta, a lo mejor no hay una crisis tan profunda, pero sí vivimos
en permanente crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es como pertinente hacer una correcta lectura de a qué nos referimos cuando hablamos necesariamente de una crisis en Colombia. Un minuto. Estamos hablando de una crisis económica que trascendió a lo político o viceversa, ¿no? O son hermanitas gemelas que vienen arrastrándose de décadas atrás, ¿no? Un minuto. La tercera. Ok, ya quedan menos de 5 minutos. Choco, tu cierre para el tema, para pasar Mi cierre. No sé qué va a pasar, o sea, no te podría hacer una perspectiva clara. Creo que hay 4 escenarios y los extremos se tocan. Si a Duque le gana el ego, va a llamar a mayor represión, porque de hecho hay voces dentro del partido, son las menores, pero hay voces del partido que piden el estado de conmoción, que sería el equivalente al estado de excepción. Si se ve inteligente, va a buscar el modo de apaciguar las cosas, lo cual solo se me ocurre haciendo el show de cambiar al gabinete para tratar de apaciguar a la gente. Por el otro lado, si la gente ya tiene como parte del imaginario popular que hay que tirar a Duque, esto se va a alargar, porque otra vez, ¿qué les puedes ofrecer para que se sienten a negociar y estén tranquilos? Porque este es un asunto que traemos arrastrando de décadas, y en este caso, al menos desde el 19-18, que ya estábamos con este tipo de manifestaciones, y más o menos con demandas parecidas. Ya, listo. Perfecto. Bueno, pues esto sería todo en el tema de Colombia. Les agradecemos que hayan tenido su atención con nosotros. Vamos a regresar con el tema del conflicto palestino-israelí. Ahí necesitamos como 3 horas. Vamos a tratar de hacerlo lo más superficialmente, porque la verdad no podemos ponernos así de ningún lado, porque es algo muy complejo, y también por el simbolismo político y religioso que llega a tener. Yo sí me voy a decantar un poquito. Voy a tratar de ser objetivo, pero sí me voy a decantar del lado palestino. Ay, qué sorpresa. Dale pues. Nos vemos ahorita.